Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí nuevamente ya, Santiago capítulo 4. La semana pasada hablamos de Santiago capítulo 4, versículos, los primeros tres versículos, versículos 1 al 3, donde concluimos con esto, ¿no? El punto es que la condición del corazón, de nuestro corazón, va a depender mucho de dónde está nuestro enfoque. Y entonces todo el capítulo que sigue, versículos 4 al final, expresa, vamos a ponerlo así, deshebra todo lo que está, nuestra atención y nuestro enfoque está puesto. Y entonces ahí nos está diciendo, si la condición de tu corazón depende de dónde estás poniendo tu enfoque, bueno, pues vamos a ver dónde, en qué áreas nuestro enfoque, nuestro corazón se enfoca, ¿no? Normalmente. Así que este es el capítulo 4 y con esto lo vamos a terminar. Recordando que la semana pasada, lo menciono como un pequeñito repaso, la semana pasada decíamos que la raíz de nuestra satisfacción o insatisfacción depende de nuestros deseos que tenemos, lo que dice en los primeros versículos, ¿no? De dónde vienen las pleitas, los guerros, los conflictos en nuestro corazón. No es de nuestros deseos que combaten dentro de nosotros. La raíz de nuestros deseos está en la condición de nuestro corazón. Decíamos uno, que la raíz de nuestra satisfacción o insatisfacción en la vida depende de nuestros deseos. Dos, decíamos que la raíz de nuestros deseos depende de la condición de nuestro corazón, porque muchas veces depende de cómo está tu corazón, va a depender de nuestros deseos. Y entonces la condición de nuestro corazón va a depender mucho de dónde estamos poniendo nuestro enfoque. Entonces nuestro enfoque está en una área, mi corazón va a estar con ello, y esto va a hacer que entonces se produzca un deseo, y ese deseo va a buscar ser satisfecho. El punto es ¿no? Que la raíz de mucha insatisfacción en la vida está basada en que estamos poniendo un enfoque, en nuestro enfoque en la vida, en áreas equivocadas, y estos deseos insatisfechos o a veces satisfechos, pero porque pensamos que de esa forma nada más iban a ser satisfechos, crean una insatisfacción más grande, y bueno, pues eso va sumando, ¿no? Y decimos que si yo tuviera, que si yo hiciera, que si yo fuera, que si yo viviera en tal o cual circunstancia, tal cual lugar, tal cual cosa, ¿verdad? Entonces las cosas serían muy diferentes, llegas a tenerlo, y entonces te dices, bueno, necesito algo más, necesito otra cosa, y estamos ahí. Entonces nuestro corazón, entonces todo depende de la condición en cuál está nuestro corazón, y la condición de nuestro corazón va a depender dónde estás poniendo tu enfoque, ¿no? Entonces mencionamos de Isaías capítulo 26 la semana pasada acerca de esto, ¿no? Ahora vamos al versículo 4 al final, perdón. Dice Santiago capítulo 4 versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, pero que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, ¿en qué áreas, y empezamos ahorita, en qué áreas son en las que nuestro corazón se enfoca, en las que nuestro corazón dedica toda la atención, está su enfoque y está su atención? Bueno, lo menciona en esas partes, ¿no? Versículos 4 y versículo 5 habla de nuestra lealtad y nuestra dedicación. No está diciendo que no tengamos amistad,
que dice, no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No está diciendo que no tengas amigos, ¿no? Y no nos está diciendo eso, no nos está diciendo que nos recluyamos y vayamos a vivir allá al cerro, no sé dónde, donde nadie te preste atención o lo que sea. Lo que está diciendo es, estamos hablando de nuestra lealtad y nuestra dedicación. Hablando del mundo, no estamos hablando ni del planeta Tierra ni de las personas que están alrededor, estamos hablando de la escala de valores que se rige este mundo, ¿no? Estamos hablando de la filosofía, de la agenda mundial, estamos hablando del sistema de creencias en el que normalmente se basa todo este mundo, en el que el sistema de creencias y esta escala de valores en el cual pues, el diablo cumple sus propósitos a través de la forma de pensar, de actuar y de sentir y de vivir en todo en nuestro alrededor. Así que el punto aquí es dónde está puesto tu enfoque, ¿no? Recordemos que está escrito a cristianos que están siendo perseguidos, están excluidos de su país, están en otros países escondidos, y entonces pues es común que muchas veces en momentos difíciles de la vida lo que uno hace, lo que uno quiere hacer es escapar, huir y ya no querer seguir batallando, ¿no? Entonces uno en los momentos difíciles de la vida es uno muy la palabra estoy buscando es uno el peligro que tú y yo podemos caer es en que busquemos las salidas fáciles, ¿no? Entonces uno es muy vulnerable a buscar salidas fáciles, a buscar ya querer tener la comodidad, la que sea, y la poca comodidad que yo encuentre, aquí me siento cómodo y ya no sacrifico más en mi vida porque ya he estado batallando, ya he estado sufriendo demasiado, suficiente decimos. Así que sucede que a veces por nuestro sentimiento, nuestro deseo de ya querer descansar, sacrificamos a ciertas cosas y bueno, pues nuestra lealtad se divide, nuestra dedicación se divide y por optar para ya tener un descanso, una satisfacción momentánea, un escape en la vida, bueno, pues nuestra lealtad se divide, ¿no? Entonces, esto se refiere Santiago cuando está diciendo, pues no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pedro está diciendo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y todo lo que hay en este mundo, todo lo que sucede en este mundo, pues es lo que nos mueve, ¿no? Así que está hablando tu enfoque de atención de nuestra lealtad, versículo 6 al versículo 10 hablando de tu dependencia, nuestra dependencia en Dios, y versículo 6 al 10 está hablando está diciendo, pero Él da mayor gracia diciendo esto, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y entonces lo que Dios está diciendo aquí es que ahora en otra de las áreas en las cuales nosotros ponemos nuestra atención y ponemos nuestro enfoque, y está en nuestra dependencia, en nuestras capacidades. Cuanto mayor entendamos esto, que cuanto mayor sea la demanda que Dios dé, mayor es la gracia que Dios da. Y entonces aquí desgrana ciertas cosas. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y aquí deshebra mucho de esto, porque lo que Dios está diciendo es los humildes, digamos, nuestro enfoque en nuestra vida, nuestra necesidad de Dios. Lo que Dios está diciendo es que es muy difícil a veces nosotros de expresar y aceptar nuestra necesidad de Dios. Creemos que podemos, creemos que somos suficientes, creemos que tenemos las capacidades, y nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de Dios es cuando ya tenemos a Dios, como que nuestra necesidad de Dios es como cuando ya no puedo más, cuando ya agoté mis recursos, ya agoté mis fuerzas, ya hice todo lo que posible, y entonces ahora sí necesito de Dios, ¿no? Mientras yo pueda, mientras yo
mientras yo esté con las capacidades y mientras yo esté sacando a flote las cosas, no necesito de Dios, esta es la idea, no necesito de Dios hasta que ya viene algo que me sobrepasa, algo que me supera, ¿no? Y entonces ya agoté todos los esfuerzos, todos los recursos, todas las formas y entonces ahora sí necesito de Dios. Y ese es el punto. Lo que Dios está diciendo es que nuestra vida necesita ser vivida en una constante necesidad de Dios todos los días. Independientemente de nuestras capacidades, de nuestros talentos, de nuestras fuerzas, de nuestros dones, de nuestra salud y de todo, tenemos que vivir en esta constante dependencia de Dios, de que necesito de Dios. Necesitamos de Dios, reconocer nuestra necesidad de Dios. Por eso está diciendo, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues bajo y entonces lo que Dios está diciendo cuando nos dice someteos, es ponerme bajo la autoridad, bajo el orden de Dios. Me someto debajo de Dios, y lo que está diciendo es acercaos a Él, a Dios, y Él se acercará a vosotros. Acercaos, estamos hablando de buscar a Dios. Entonces está diciendo de que busquemos a Dios, de que nos acerquemos a Dios. Afligíos, lamentad, llorad, los siguientes versículos. ¿Y esto a qué se refiere? No está diciendo de que la vida de un cristiano no debería ser de dolor, de tristeza, que debe de vivir un cristiano bien mustio, bien hipócrita, que ay, qué dolor y que no sé qué. La vida Dios nos la ha dado y nos ha regalado la risa, nos ha regalado la alegría, nos ha regalado el gozo. De hecho, una de las cualidades en las que se describe que una persona está con Cristo es el gozo expresado en su vida, ¿no? Pero, entonces, ¿a quién se refiere cuando está diciendo afligidos, lamentad y llorad? Porque, bueno, primero, de una manera principal, primera nos está diciendo pues, que no hagamos de la comodidad nuestra meta en la vida. La comodidad y el placer hacemos una meta en la vida y buscamos y tratamos, sino recordar, y esto es algo más importante que esto, el Evangelio en nuestras vidas. El hecho de nuestra pecaminosidad alejándonos de Dios y la santidad de Dios, perfecta de Dios, la imposibilidad de nosotros de acercarnos a Dios por nuestro mismo pecado. Y entonces lo que está diciendo es entender y recordar el Evangelio, entender para unos, recordar para otros. El hecho es de que el Evangelio y la misericordia de Dios, dentro de toda su santidad, dentro de toda su perfección de Dios, envió a su Hijo Jesucristo por ti y por mí, para morir, para pagar un precio, y el precio del pecado y el precio de estar en la cruz, para que tú y yo ahora, no por nuestros esfuerzos, y la vida cristiana, y entendamos esto, que la vida cristiana no se trata de qué tantas cosas hacemos para Dios, no se trata de las cosas de Dios, no es que esta persona está muy metida en las cosas de Dios, no se trata, la vida cristiana no son de las cosas de Dios, se trata de Dios, no las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, el hecho es de que Dios ha mostrado su gracia, su misericordia, para que ahora en Cristo, yo aceptando a Cristo como mi Señor y Salvador personal, y decir, Señor, yo soy incapaz, yo no puedo acercarme a ti por mis propios méritos, por mis propios esfuerzos, yo no puedo hacer sacrificios, yo no puedo hacer esfuerzos, yo no puedo hacer todo el trabajo que yo pueda para ganarme tu favor, no lo podemos hacer, nadie lo puede hacer, es imposible hacerlo. Y entonces entramos recordar que Santiago, además, si lo viéramos así nada más por cual, son mandamientos, son consejos éticos o muchas cosas que podrían parecer, pero el hecho es de que muchas de estas formas es la radiografía de un cristiano pasando momentos difíciles y entender que muchas de estas cosas, como por ejemplo tener gozo en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, y uno dice, pero pues es que es casi imposible, es muy difícil, y por eso a veces decimos que la vida cristiana es difícil, por el hecho de que lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, en nuestros esfuerzos, con nosotros, nuestras capacidades, y no en aquel que hizo posible todo lo imposible, es Cristo. Esa es la vida cristiana, una relación con Cristo, no una lista y una serie de cosas que hacer o no hacer, no es una forma de vivir y esto tengo que hacer, y esto tengo que evitar hacer y todo eso, sino se trata de una relación con Cristo, quien hace posible todas estas cosas, quien hace posible. Entonces entender que este llamado al arrepentimiento, porque también está hablando de los pecadores, limpiad vuestros caminos, y a todos nosotros es un llamado al arrepentimiento y decir, yo soy incapaz de poder acercarme a Dios por mis propios esfuerzos, soy incapaz de poder hacer
porque uno podría decir qué tanto es necesario para poder acercarse a Dios. Y entonces uno está más cerca de Dios porque tiene más recursos, porque tiene más tiempo, porque tiene más formas, ¿me explico? Y otro que tiene menos recursos o menos tiempo, menos imaginación para hacer buenas obras, ¿no? O buenas cosas, se queda limitado. El punto aquí es que necesitamos de Cristo. Lo dije, lo comentamos la semana pasada también. El hecho es de que Santiago nos está expresando, nos muestra la necesidad de Cristo para vivir de esta forma. Este es el evangelio. Entonces, cuando está diciendo afligidos, lamentados y llorad, lo que está diciendo es vengamos al arrepentimiento a Cristo, porque entendamos que todo esto, esta serie de cosas que uno dice, bueno, y el Espíritu Santo vive en nosotros y nos dice, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos, de esta forma tenemos que vivir. Uno dice, yo soy incapaz de hacerlo, lo único que necesito, y el único que necesito es a Cristo en mi vida. Así que por eso le está diciendo, no hacer de la comodidad una meta en la vida y el placer una meta en la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo normal que hacemos, ¿no? Hacemos de la comodidad y del placer una meta en la vida. Al punto es que hacemos todo lo posible para vivir lo más cómodo posible, hacemos todo lo posible para vivir lo más placentero posibles. El hecho es que entonces esto hace que todo nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras fuerzas se vean enfocadas en cosas que nos ofrezcan una comodidad momentánea, una satisfacción momentánea, y al final de cuentas se nos olvida algo muy importante, que es la eternidad. Por eso Dios llama al arrepentimiento y está diciendo, acércate a Dios, acercaos a Dios. ¿Por qué? Porque la única forma de acercarnos a Dios es a través de Cristo. Y Dios, quien es amplio en perdonar, amplio en amarnos, en mostrar su misericordia, en su gracia, al considerar mi pecaminosidad, al considerar mi pecado, ¿no? Y considerar el hecho de mostrarme delante de Dios y decir, ver la santidad de Dios, entender que no se trata de que si yo no soy un asesino, un marihuano, un no sé qué, ¿verdad? No soy de lo peor de este mundo. Y el hecho es de que pecado es pecado, desde la mentira hasta lo que sea en nuestro corazón. El pecado es pecado y el pecado nos aleja de Dios. Entender esto, que el pecado es lo que nos aleja de Dios. El punto es que necesitamos de Dios. ¿Recuerdas? Humillaos, humildes, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad es la constante entendimiento de que necesitamos de Dios, de nuestra necesidad de Dios. Entonces el punto es que acercarnos a Dios, porque entendemos que no podemos, nosotros no podemos, necesitamos de Cristo. Y entonces esto hace, versículo 11, también dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí lo que Dios está diciendo es no juzgar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el enfoque correcto en nuestra pecaminosidad, eso nos hace a dolernos, ¿no? Y a decir, Señor, mi pecado me aleja de ti. Por eso está diciendo, afligidos, lamenta y llora. Pero el problema es que cuando tenemos un enfoque negativo, un enfoque errado en el pecado, mi pecaminosidad me da orgullo, ¿no? Pero en la pecaminosidad de los demás, me genera orgullo en mí y genera empezar a señalar y a juzgar y a murmurar y a criticar y a señalar a los demás. De la base de la crítica, la base de murmurar de otros, la base de juzgar a otros, la base de expresarme mal de otros cristianos o de otras personas que están viviendo mal, para mi parecer, ¿sabes en dónde está? En mi propio orgullo, en tu propio orgullo. El hecho es de que, en pocas palabras, estamos diciendo yo soy mejor que él. ¿Por qué? Porque yo no hago lo que él hace, porque yo no vivo de esa forma, porque yo no hago esto, ¿no? Y entonces lo que Dios está diciendo es que cuando tenemos un enfoque correcto en mi propia pecaminosidad, me lleva al arrepentimiento, y cuando yo tengo un enfoque correcto en la pecaminosidad de los demás, me lleva a no murmurar, a no juzgar, ¿no? Me lleva a entender que él mismo, así como yo, necesitamos de Cristo. Todos necesitamos de Cristo. Y todos respondemos a Cristo de una manera, de otra manera. Si no todos responden a Cristo, y si no todos responden a su llamado, ese es una
un momento de lamento, de decir, él necesita de Cristo, igual que yo lo necesité, o igual que yo lo necesito, porque lo necesitamos todos los días, no solo en el momento de nuestra salvación, todos los días necesitamos de Cristo, y él necesita de Cristo también. Entendamos eso, ¿no? En lugar de mostrarme mejor que otros, personas, y mostrarme, porque el cristiano no es una persona moral, no es una persona éticamente perfecta, ¿no? Y moral, en el que puedes señalar a los demás y decir, no, yo no hago esto, yo no fumo, yo no me drogo, yo no tomo, yo no esto, yo no hago lo aquello, yo no me visto así, yo no me pongo esto, yo no me peino de esta forma, y bla, 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 y bla, 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 bla. Y empezamos a murmurar y a señalar a los demás cuando entendemos que todos somos personas necesitadas de Cristo, tanto ellas como yo, tanto tú como los demás, ¿sí? Y entonces eso me lleva a que no hay cabida. Cuando entendamos esto y la capacidad está, nuestra intención está en la santidad de Dios, entendamos una cosa, que no hay cabida para murmurar, para criticar, para señalar a los demás, porque todos somos personas necesitadas de Dios. Ese es un punto muy importante. Y termina el capítulo y terminamos nosotros versículos 13 al 17 con el tema de nuestro enfoque con cuestión de los planes, los futuros y la incertidumbre que produce el futuro, ¿no? Está diciendo, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces aquí entra otro tipo de enfoque en nuestras vidas, y es en los planes y en el futuro, ¿no? El futuro puede convertirse en un lugar incierto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos da miedo, nos da temor, no sabemos qué es lo que pueda suceder en el futuro. Pero también estamos hablando de los planes y de la organización y todo eso. Entendamos que Dios no está peleado con el hecho de que hagamos planes, el hecho de que tengamos un organigrama o no tengamos organizado bien nuestras vidas. Incluso entendamos que Dios es un Dios planeador, ¿no? Es un Dios organizado, tiene planes, tiene una organización, tiene una administración, ¿verdad? Perfecta. Él tiene sus tiempos, tiene sus agendas, tiene todo, ¿no? Sabemos, lo vemos en el libro de Apocalipsis, las profecías, y lo tenemos. Él tiene su agenda y tiene sus momentos y tiene todo bien agendado. El hecho es de que Dios no está en contra de que tú y yo no agendemos, de que organicemos y que planeemos para mañana, para el futuro. El problema aquí es, lo que Dios está diciendo es la jactancia, el orgullocerme de lo que yo puedo hacer para el día de mañana, cuando no sabemos qué será nuestra vida. Entonces entendamos, y otra vez volvemos a esto: necesitamos de Cristo. Nuestra necesidad de Cristo se ve incluso en la realización de los planes y de los proyectos y de todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer planes, tenemos que hacer proyectos. Eso es bueno y eso es correcto, y eso es incluso un reflejo de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí? Pero bajo la atención de esto, ¿cuál es? Nuestra necesidad de Cristo. En medio de todo organización, plan y proyecto, siempre va a estar nuestra necesidad de Cristo, nuestra dependencia de Cristo, y siempre va a estar el hecho de que no sabemos qué será el día de mañana. No sabemos, y eso no está diciendo, no, pues entonces no sabemos qué será mañana, entonces pues vivamos el hoy, ¿no? Y vivamos la vida, no hagamos planes, no organicemos, no tengamos metas, no tengamos propósitos, no tengamos... Ese es un error, ¿no? Porque lo que Dios está diciendo realmente, y por eso termina diciendo, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si tú sabes también, Dios nos ha dado la forma y la manera de vivir la vida y de organizarnos y planearnos y tener proyectos a futuro y pensar en el día de mañana, pero nuestro enfoque y nuestra atención siempre va a estar en nuestra necesidad de Cristo. Yo necesito de Cristo en mis planes, yo necesito de Cristo en mi futuro, yo necesito de Cristo en mis proyectos, yo necesito de Cristo en lo que viene mañana. Yo no sé qué será el 2021, ¿no? Y entonces necesitamos de Cristo. Y no sabemos, pero tenemos que empezar a trabajar, a planear, a organizar, a ajustar nuestras agendas, a ajustar nuestro tiempo. Y dentro de nuestra agenda siempre necesitamos de Cristo.
Así que espero que el Señor trabaje, el Señor siga obrando en nuestras vidas, que Dios siga obrando en la forma en la que Dios hace las cosas, pero que nuestra atención, nuestro enfoque siempre sea nuestra necesidad de Cristo. Lo necesitamos de Cristo, así que pues espero que Dios siga trabajando y obrando en nuestras vidas para que el Señor siga haciendo de su gracia y su misericordia en nuestras vidas los hombres y las personas que Dios quiere que sean. ¿Vale?